Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poder saludarles en un nuevo capítulo de El Conversatorio. Hemos estado muy contentos por el resultado que hemos tenido en este espacio de conversación que estamos generando, bueno, en medio de una crisis mundial que se llama COVID-19, pero también en otra crisis social, en medio de una crisis social que se ha estado dando en Chile y en distintos lugares del mundo, un descontento que se ha provocado dentro de la sociedad, y lo que nosotros tratamos de generar es un espacio de conversación en donde podemos tocar temáticas que a veces dentro de nuestras comunidades no se dan tan habitualmente y que quizás nos pueden aportar herramientas, nos pueden aportar tips que pueden fortalecer nuestro pensamiento y nuestra convicción con respecto a nuestra imagen de la iglesia y sobre todo de Cristo. Estamos muy contentos de eso, así que les invitamos a que puedan ayudarnos a compartir esta transmisión en sus redes sociales, en sus plataformas, con sus contactos, con sus comunidades, y estoy seguro que van a ser muy bendecidos. El día de hoy estoy muy contento porque me encuentro junto a un gran pastor, junto a un gran escritor, autor, director también de un seminario bíblico, y podría decir muchas cosas de él, pero la verdad es que se los vamos a preguntar directamente. Estoy con Pablo Deiros. Qué bendición, querido Pablo, poder conocerlo en esta plataforma para saber más de usted, para poder interactuar y para poder conectarnos. ¿Cómo está, querido Pablo? Muy bien, gracias a Dios, y es un privilegio, un placer para mí poder estar formando parte de esta plataforma, de este espacio abierto para el diálogo, la conversación, que es algo que tanto necesitamos en el día de hoy, especialmente cuando nos encontramos como estamos en Chile, en Argentina, en toda América Latina, metidos adentro de casa por una cuestión de prevención, de seguridad, en relación con lo que decías de esta pandemia que estamos sobrellevando, sufriendo juntos. Exactamente, es un tiempo que, bueno, quizás no nos imaginábamos que iba a ser tan largo. Yo no sé qué imagen tenía usted de esto cuando comenzó. De ninguna manera podía siquiera anticipar cómo iba a resultar esto. Eh, Cuando estalló el tema, me encontraba con mi esposa en Madrid, en España, y estuvimos justamente el 8 de marzo en la Puerta del Sol, Wow. con más de 200.000 personas reunidas allí, que fue el punto de estallido del contagio masivo en España en aquel momento. Tan pronto como pudimos regresamos a Buenos Aires, nos metimos adentro de nuestra casa, pero tampoco nos imaginábamos que en lugares como Argentina y en Chile y otros países hermanos, esto se iba a prolongar tanto tiempo. De hecho, nosotros estamos en estas últimas 2 semanas aquí en Argentina, hemos estado con una cuarentena muy estricta que va a aliviarse un poquito el próximo lunes, pero no sabemos qué resultados va a haber y si no será necesario volver otra vez a tomar medidas mucho más estrictas. Pero ahí estamos. Exacto, sí, se tiene miedo a un nuevo brote del virus, pero bueno, confiamos también en Dios que no sea así, que se vuelva todo un poquitito más a la normalidad. Querido Pablo, usted, escritor, pastor, director de un seminario bíblico, ¿qué tal le ha parecido la reacción o la forma de actuar de la iglesia en este tiempo? Ya que para todos fue una sorpresa tener que cambiar quizás formatos, pensamientos, incluso hasta tipos de predicaciones que se estaban dando o series de predicaciones que se estaban generando. Hubo un cambio bastante, podríamos llamarle radical en muchas denominaciones. ¿Qué tal le pareció a usted este cambio que ocurrió? Yo creo que la crisis es muy grande, la crisis en las iglesias es tan grande como la pandemia misma, precisamente por ese carácter global que esta situación conlleva, pero al mismo tiempo es una oportunidad como nunca antes hemos tenido en la historia del testimonio cristiano. Hemos vivido varias reformas. De hecho, como evangélicos nosotros somos fruto de una reforma profunda en el siglo XVI,
Pero lo que está ocurriendo hoy no es una reforma, ni estamos en necesidad de una reforma, sino que estamos en necesidad de una profunda renovación. Reforma es volver a formar algo que ya está a partir de lo que ya está. Esto es lo que hicieron Lutero, Calvino, Zwinglio, los anabautistas en el siglo XVI, y lo que de alguna manera se siguió haciendo en los siglos que siguieron. En el siglo XVII con los bautistas, los cuáqueros, XVIII con los metodistas y otros grupos evangélicos, siglo XIX con los grandes cambios que se produjeron, especialmente la formación del denominacionalismo, que todavía está ejerciendo cierta influencia, está muriendo, pero está ejerciendo cierta influencia en muchas comunidades de fe. Pero la pandemia nos significa un golpe tan fuerte que todas las reformas que se han hecho, incluso la manera de ser la iglesia, hablo entre los evangélicos especialmente, se han desplomado. Y lo que necesitamos no es reformar, porque no hay nada para reformar. Lo que necesitamos es algo totalmente nuevo. Es una renovación. Es hacer de nuevo lo que a lo largo de los siglos se ha ido deteriorando, reformando, arreglando, ayornando como se pudo, pero que ya no da más. Creo que en estos últimos tiempos el Señor ha arrasado con las formas de iglesia que se habían dado a lo largo de los siglos y de las cuales nuestras congregaciones son expresión, y lo que tenemos para adelante es una iglesia totalmente nueva. Las viejas formas no van más. Los templos, las estructuras clericales, el manejo del poder, lo que se ha mal llamado sana doctrina y un montón de otras cosas que hemos inventado a lo largo de los siglos, y especialmente en el caso de los evangélicos en los últimos 250 años con el denominacionalismo. Todo eso el COVID-19 lo ha mandado abajo. Quienes intenten reformar, reformular, reestructurar lo pasado, lo anterior a la pandemia, van a fracasar. Lo que hay que hacer es, con la ayuda del Espíritu Santo, levantar una iglesia nueva, una iglesia como la de veras, en serio, como la del Nuevo Testamento. Especialmente, y digo, la del Nuevo Testamento, porque después del Nuevo Testamento empezó este proceso de deterioro que alcanzó su expresión máxima con el paradigma de cristiandad y con un subproducto de ese paradigma que es, en el caso de los evangélicos, el denominacionalismo. Así que estamos frente a un gran desafío y una gran oportunidad. Exacto, sí, yo también creo que es una gran oportunidad, pero ¿no cree usted que quizás se torne un poco difícil ese cambio por la comodidad que ha adoptado la iglesia también en este último tiempo, con los formatos que se vienen arrastrando y con el famoso siempre se hizo así, y como se hizo así, se tiene que seguir haciendo de esa manera? ¿No genera quizás no se genera un hincapié en ese sentido, ya que hay muchos líderes, o habemos muchos líderes, que también estamos acostumbrados a ciertos formatos? ¿Qué es lo que deberíamos entender como renovación a grandes rasgos? Porque usted lo planteó, creo que muy bien, pero en pasos prácticos para la gente que nos está viendo en este momento. Porque, por ejemplo, ellos se pueden estar preguntando, ¿qué hay que renovar? Lo, lo primero que tengo que decir, porque lo acabas de mencionar, es que todas las estructuras que hemos conocido hasta ahora se van a desplomar, no tienen futuro. Los pastores y las iglesias tienen que entender que esos modelos, lo que siempre se hizo así y todas esas cuestiones se están desplomando. Hoy hay pastores que ya no tienen ovejas, porque hace ya un tiempo que las ovejas se están yendo de las iglesias. Hoy en la ciudad de Buenos Aires,
más de la mitad de los creyentes evangélicos hace rato que no pisan templo evangélico, y no por la pandemia, sino mucho antes de la pandemia. Ya la iglesia no iba más a la iglesia, la gente no iba más a la iglesia. Hay pastores sin rebaño que quieren seguir teniendo poder y quieren seguir viviendo de su posición, pero eso se termina. No hay más templos. Los templos en Argentina, hay tremendos templos que están hace 4 meses que están vacíos, y cuando pase la pandemia, la pregunta es, ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes se van a reunir? Cuando todavía va a ser difícil viajar en transporte público, porque no se sabe cuándo va a terminar esto, ni siquiera cuando venga la vacuna. Eso va a tardar muchísimo tiempo. Va a ser posible meter a la gente adentro de un templo. Entonces, con este panorama, y no soy sombrío, soy realista, con este panorama, ¿cómo renovamos la iglesia si aparentemente no hay iglesia? No, sí que hay iglesia. No hay templos, no hay pastores, no hay estructuras de poder, no hay financiación para estas iglesias, porque es muy difícil levantar ofrendas, y este es uno de los puntos donde estas estructuras institucionales se van a venir abajo. Pero sí hay creyentes, sí hay personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos iglesia, pero tenemos iglesias sin pastores, tenemos iglesias sin presupuesto, tenemos iglesias sin templos, tenemos iglesias sin denominaciones, y tenemos iglesias sin un montón de estupideces que hemos inventado los seres humanos, que no son responsabilidad del Espíritu Santo, y las hemos inventado a lo largo de los siglos. Entonces tenemos la gran oportunidad de empezar a levantar la iglesia de nuevo. No de la nada, de lo que tenemos. Y te pongo otra vez, vuelvo a repetir, tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Perfecto. Los 120 que el día de Pentecostés estaban reunidos en el aposento alto, ¿qué estructura clerical tenían? ¿Qué templo tenían? ¿Qué ofrendas levantaban? ¿Qué presupuesto tenían? No tenían nada. Estuvieron 40 días en oración, era todo lo que tenían, aguardando en fe el cumplimiento de la promesa. Y cuando llegó el cumplimiento de la promesa, Dios no les regaló un templo, una jerarquía clerical, no les regaló un presupuesto, no les dio prestigio, no les puso un programa de televisión. Lo que hizo fue mandarlos a la calle a predicar como podían. Y como podían era como el Espíritu les daba que predicaran. Y ocurrió el milagro de Pentecostés. Y 3.000 personas se convirtieron y se agregaron a la iglesia. ¿Qué pasó después? Fueron a usar el templo de Jerusalén. Entonces evangelizaban en el atrio de los gentiles y después se reunían en la semana en sus casas para repetir la enseñanza de los apóstoles, partir el pan, incluso seguir bautizando a los que se iban convirtiendo y demás. Esa es la iglesia post pandemia. Y esa es la iglesia que nosotros tenemos que renovar con la ayuda del Señor. Es una iglesia poderosísima, llena del Espíritu Santo, usando todas las herramientas que el Espíritu Santo les da y actuando con el poder y la autoridad que el Señor les dio. Ese poder y autoridad no depende de un presupuesto, no depende de un programa de televisión y no depende del pastor Pirulo, conocido por medio mundo, que atrae multitudes con milagros falsos y con promesas de prosperidad que nunca se cumplen, salvo para su propio bolsillo. Eso se terminó. La pandemia lo liquidó. Lo que viene ahora es la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo lleno del Espíritu Santo, que va a volver a reunirse en la casa de los creyentes, pastoreados por los líderes naturales de la congregación y no por caciques autonombrados apóstoles o el nombre que se den, para explotar la ingenuidad de la gente. Quienes no se den cuenta de esto, quienes persistan en decir, como señalabas, acá las cosas siempre se hicieron así, más vale que se dediquen a otro negocio porque ya quebró con la pandemia, igual que
las estructuras neocapitalistas o neoliberales y un montón de otras que con esto se vienen abajo. El mundo que viene en la post-pandemia es un mundo totalmente diferente. Y la iglesia que va a dar la última clarinada de predicación del Evangelio antes del glorioso retorno de Cristo, va a ser una iglesia muy diferente de la que conocimos antes que se produjera la pandemia. Increíble lo que nos está planteando y también nos da a entender algo, que quizás en este tiempo también se revelen los corazones de nuestros líderes como iglesia, en el sentido del enfoque que estaban teniendo, a lo mejor un enfoque más personal, más individualista, que a lo mejor también como congregación total, no solamente el pastor o líder de la iglesia lo tenía, sino que la congregación como tal también, porque se estaba viviendo en una comodidad, en una pastor dependencia o en una líder dependencia y no en una Cristo dependencia. No era realmente quizás Cristo el centro de la iglesia. Y ahí es donde quizás también se me viene a la mente que probablemente vamos a ser una iglesia que no va a buscar la popularidad, sino que va a buscar la influencia dentro de la sociedad, que es muy distinto, porque la popularidad es justamente a lo que usted se enfocaba con tipos de líderes que predican mensajes que la gente quiere escuchar, pero que quizás no necesita escuchar. Sí, la popularidad tiene que ver con el reino de los hombres. La iglesia como institución se presenta ante la sociedad como una institución más, buscando prestigio, reconocimiento, favores y prebendas. Exacto. Pero nosotros no estamos para una iglesia que anda detrás de la popularidad, sino que estamos detrás de una iglesia cuya única misión es la manifestación del reino de Dios. De Dios. Es interesante que en las últimas décadas muchas iglesias han cambiado su nombre y de iglesia, el nombre que sea, se han puesto o se han presentado como ministerios. Los ministerios son ministerios humanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene una cabeza que se llama Cristo. Ahora, los ministerios tienen un líder que se llama el pastor Pirulo. Pone su nombre en la marquesina y, como dije antes, promete milagros, promete prosperidad y todo lo demás. Esto no quiere decir que la prosperidad no es bíblica y que los milagros no ocurren, pero el problema es cuando se comercia con esto y cuando la iglesia se transforma en una fábrica de milagros y fábrica de prosperidad, y cuando lo que se busca es el crecimiento numérico y el prestigio de la iglesia y no la salvación de las almas y el desarrollo del reino de Dios. Ahora, esto va a cambiar, pero va a cambiar como cambió en el primer siglo, porque los primeros creyentes, vuelvo otra vez a hacer referencia a los 120, a los 3000, a los 4000, a los 5000 en Jerusalén, cuando se comenzó el proceso de cierta institucionalización y empezaron a meterse para adentro, ¿qué fue lo que ocurrió? Con el martirio de Esteban vino una gran persecución y es como que Dios les pateó el nido donde estaban cómodos y tuvieron que salir todos escapando de la persecución hacia afuera. Fueron esos judíos de habla griega, es decir, judíos helenistas cristianos, que van a llevar el evangelio fuera de Jerusalén y lo van a llevar a Judea, a Samaria, y empiezan a llevarlo hasta lo último de la tierra, recalando en Antioquía de Siria. ¿Quién se convierte y quién aparece en Antioquía de Siria? Hombres como Pablo, Bernabé y varios otros que tenían un trasfondo judío, bien judío, pero también helenista. Y en el caso de Pablo, un llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Y fíjate cómo se produce la renovación. La renovación se produce a partir del judaísmo, no surge de la nada, a partir del judaísmo. Y Pablo dedica todo su ministerio a esa renovación. De una mentalidad judía estrecha, acá las cosas siempre se hicieron así. Templo, circuncisión, guardar el sábado, guardar las leyes ceremoniales, etcétera, etcétera. Pablo rompe ese cascarón, en realidad lo rompió la persecución, rompe ese cascarón, empieza a predicar a los gentiles, los paganos se convierten y entonces
el judaísmo como estructura queda a un lado y aparece la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, donde, como dice Pablo en Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay libre ni esclavo. Se rompen todas las estructuras humanas, carnales y ajenas a la voluntad de Dios, y se integra una nueva comunidad de la que Cristo es cabeza, y donde todos los demás somos esclavos, siervos de Jesucristo, como reiteradas veces decía el apóstol Pablo. Creo, Daniel, que vamos hacia esa iglesia, una iglesia que tiene raíces. Por supuesto, seguimos siendo hijos de la Reforma. Por supuesto, somos herederos del cristianismo de 2000 años. Nos pertenece, pero no tenemos por qué seguir siendo esclavos de esa forma de ser cristianos y de esa forma de ser iglesia. Hay que romper con esas formas. Una reforma no es suficiente. Hace falta una renovación, construir de vuelta sobre cimientos sólidos. Y el fundamento ya está puesto. Lo pusieron quienes nos precedieron en el Evangelio. Y ese fundamento es Jesucristo. Ahora, cada uno, dice Pablo, mire cómo sobreedifica. Es ahí donde en la pospandemia, sobre ese fundamento que hemos heredado, lo hemos heredado del apóstol Pablo, de Pedro, de los evangelios, del Nuevo Testamento, de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, de San Agustín, de Francisco de Asís, de Santo Tomás. Pone todos los grandes hombres y mujeres de Dios que están en esta historia maravillosa. Lutero, Calvino, Zwinglio, los anabautistas, los bautistas del siglo XVII, Juan y Carlos Wesley, los movimientos evangelizadores del siglo XIX, todo el pentecostalismo del siglo XX, son nuestros antepasados, son nuestros antecedentes, pero no podemos edificar como ellos edificaron. Ahora, sobre el fundamento que es Jesucristo, con la herencia maravillosa que tenemos, mire cada uno esta generación, todavía la mía, pero especialmente la tuya, Daniel. Miren cómo sobreedifican, porque lo que viene ya no hay más hilo en el carretel. Esto se termina y se termina pronto. Y la iglesia que tiene que recibir al Señor tiene que ser una iglesia una sin mancha, hermosa y preparada para recibir a su Señor. Esta es la iglesia que tenemos que edificar, y es la que tenemos que edificar en una profunda renovación en el tiempo que viene. Así es, sí, muy de acuerdo, y que también tiene una semejanza o similitudes con la iglesia del Nuevo Testamento que usted mencionaba, llena del Espíritu Santo, por ejemplo, una iglesia que no busca su propio interés, sino que el interés de los demás, una iglesia que se relaciona, que comparte lo que tiene con los otros y no que da solamente lo que sobra, una iglesia que está enfocada quizás más muchas veces en los de afuera que solamente los de adentro, porque a veces nos hemos encerrado y hemos vuelto exclusivos y no inclusivos, algo que ha generado también una comunidad muy cerrada en vez de ser una comunidad más abierta. Y en ese sentido, en ese enfoque, ¿cómo lo podemos hacer para poder entender también todas las ideologías que hoy día existen en la sociedad? No solamente el descontento social que yo mencionaba al comienzo de este conversatorio, sino que también las ideologías que ya vienen arrastrándose hace un tiempo, desde la modernidad al paso al posmodernismo, todos los ismos que podríamos decir. Theo Donner, por ejemplo, un autor interesante, en uno de sus libros menciona y se hace la pregunta y dice, ¿el cristianismo acaso es un ismo más? ¿Cómo podríamos diferenciarnos nosotros en este tiempo, perdón, con respecto a todas estas ideologías? La pregunta, Daniel, es tremendamente oportuna, porque la pregunta no tiene que ver con la pospandemia. La pregunta tiene que ver ahora, aquí, ahora, en este momento, en medio de la pandemia. Es ahora que tenemos la gran oportunidad de ser la iglesia de Jesucristo, no después de la pandemia.
muchos se están preguntando qué va a pasar después de la pandemia. Bueno, eso ya lo hablamos, ya está. Pero ¿qué pasa ahora? Es ahora la oportunidad. Fíjate esto, esta no es la primera pandemia que el cristianismo, y es un ismo, ¿verdad? Peor es la cristiandad, pero quedémonos ahí. El cristianismo no es la primera pandemia que enfrenta. En el año 168, bajo el emperador Marco Antonio, se produjo una pandemia feroz en el Imperio Romano. Se la conoció como la plaga antonina. De hecho, el propio emperador Marco Antonio probablemente fue víctima y murió debido a esta peste que casi terminó con más de una cuarta parte de la población dentro del Imperio Romano, en un momento, mediados del siglo II, cuando el imperio estaba en un momento de gran esplendor. Esto ocurrió con una enorme cantidad de cristianos ya viviendo dentro del imperio, de iglesias constituidas y de cristianos dando su testimonio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los cristianos estuvieron en la primera línea de asistencia a las personas contagiadas, a los moribundos y de atención de los cadáveres que caían. ¿Qué ocurrió? En los grandes centros urbanos, imagínate Roma en el año 170, porque duró varios años la pandemia. En el año 170, en los grandes centros urbanos, en las casas patricias, donde vivían, ponele, 20 personas, 5 eran de la familia, bajo el pater familias, el dueño de casa, la familia nuclear o extendida, y el resto eran esclavos. La mayor parte de esos esclavos eran cristianos. Los cristianos estaban no quiere decir que eran unos pobres desgraciados. Cuando hablamos de esclavos en el mundo greco-romano, mayormente se dedicaban a tareas agrícolas o, si no, en servicio doméstico en las casas. No tenían libertad, pero muchos de ellos eran personas muy educadas. Lo que no tenían era libertad y, por supuesto, estaban a todo servicio para el amo, ¿no es cierto? Pero viviendo en la casa. Cuando cae la pandemia, cuando cae la enfermedad, el dueño de casa, especialmente si tenía ciertos recursos, lo primero que hacía era agarrar a la mujer, a los hijos, y se mandaba a mudar a una villa fuera de la ciudad, se llevaba 3, 4 esclavos y al resto los dejaba. ¿Por qué los dejaba? Porque algunos de ellos habían muerto, algunos de ellos estaban contagiados, y los que quedaban corrían el riesgo de contagiarse. Las vías saliendo de la ciudad de Roma estaban llenas de cadáveres que iban cayendo en el camino y no eran atendidos por nadie. Nadie se ocupaba de los cadáveres, nadie se ocupaba de los enfermos. ¿Quiénes lo hacían? Los esclavos cristianos. Y esos cristianos que actuaban sin temor a la enfermedad, porque, entre otras cosas, creían, como creemos nosotros, en la resurrección de Cristo, y que la muerte no es el fin, y que el Dios no mata a nadie, el que vino a robar, matar y destruir es el diablo, y nosotros estamos en conflicto, en guerra contra el diablo. Estos cristianos ayudaron, y como resultado de eso, el testimonio cristiano creció una enormidad. La desgracia se transformó en gracia. El conflicto se transformó la crisis se transformó en oportunidad. Hoy es exactamente igual. Otro caso. Y esto ya cuando el Imperio Romano era teóricamente cristiano, es decir, después de la conversión de Constantino, el emperador Constantino, en el año 312. Uno de los sucesores de Constantino, Juliano el Apóstata, quiso retrotraer la situación del imperio para atrás y como el paganismo prácticamente estaba liquidado, quiso
hacer una suerte de avivamiento del paganismo. Y entre otras cosas se quejaba Juliano el Apóstata de los cristianos y se quejaba de los propios paganos. Dice, nuestros templos están vacíos. Y se lo decía a los sacerdotes paganos. Mientras nadie viene a nuestros templos a adorar a nuestros dioses, la se va a los templos cristianos porque allí los ayudan y porque allí los sanan y porque allí los atienden y le prestan atención. Y nosotros tenemos nuestros templos vacíos. Esto puede ocurrir, está ocurriendo hoy. La gente está desesperada, está llena de miedo. Los gobiernos no saben cómo atender esta situación. Toman medidas, pero con los ojos tapados, porque no tienen la menor idea de cómo parar este bendito virus. ¿Y qué hacen los cristianos? Nos metemos adentro en casa y no movemos un solo dedo para orar por los enfermos, para que se sanen, para parar esta pandemia, batallando contra Satanás y frenándolo. La palabra pregunta, ¿dónde están aquellos que van a poner escudo de fe para la protección de la población? ¿Qué estamos haciendo para proteger a nuestra población? Escudos de fe. Sí, claro, nos reunimos para armar unos extraordinarios, antes, ¿no? Armar extraordinarios show religioso y levantar cuanta más ofrenda posible, mejor. Pero ahora, ¿cómo nos reunimos a través de las redes para interceder, clamar delante de Dios y reprender a Satanás para que esto se termine? Entonces, quienes lo hagan van a salir de esta pandemia bendecidos, porque la gente va a ir a buscar paz, va a ir a buscar gracia, va a ir a buscar sanidad, va a ir a buscar atención. Vamos a salir de esta pandemia, Daniel, muy mal parado. Argentina se está acercando rápidamente a un 50% de pobres. Wow. 1 de cada 2 argentinos dentro de 30, 40 días va a ser pobre y el proceso va a continuar y esto va a aumentar el número de indigentes, es decir, gente que no tiene para comer un pan en ese día. ¿Quién va a proveer el pan? ¿Quién va a proveer medicina? ¿Quién va a atender a los que no tienen techo? ¿Quién les va a dar abrigo? Ahí tienen que estar los hijos de Dios, ahí tienen que estar las iglesias, como lo hicieron en el primer siglo. Fíjate que el proyecto misionero más grande del apóstol Pablo fue levantar una ofrenda. ¿Para quién? ¿Para él? No. Pablo fue el proyecto de su vida, mucho más grande que plantar iglesias. El Nuevo Testamento, mucho más grande que plantar iglesias. Levantar una ofrenda. ¿Para quién? Para los pobres en Jerusalén, que después de la persecución que vino con motivo de la muerte de Esteban, quedaron en la calle, perdieron casa, perdieron trabajo, perdieron esto, perdieron el otro y necesitaban asistencia. Esa es la iglesia renovada. Esa es la iglesia post-pandemia. Pero este proceso tiene que empezar ahora, porque la gente se está muriendo ahora. La gente se está quedando sin trabajo ahora. La gente va a perder su casa. Los que alquilan, los que tienen la casa hipotecada, la van a perder ahora. La gente se está muriendo de frío en las calles, debajo de los puentes de las autopistas, ahora. La gente necesita medicina ahora y sobre todo la gente necesita a alguien que les ore por sanidad ahora. Y nosotros los cristianos sabemos cómo hacerlo. Hagámoslo. Exactamente, exactamente. ¿Será que tenemos que tener una conciencia quizás más social de la que estábamos generando anteriormente como iglesia? No, yo creo, perdóname, te corrijo, sí, no sí, es sí. una conciencia social. No, ese es el discurso ideológico. Exacto. Eso es lo que te va a decir la izquierda. E incluso la derecha te lo va a decir. No, no es más conciencia social. Lo que necesitamos es una conciencia cristiana. Una conciencia cristiana, una conciencia del reino, una responsabilidad cristiana, no conciencia social. No necesitamos ser una opción por los pobres. ¿Cómo vamos a ser una opción por los pobres si nosotros estamos por definición con la obligación de atender
al pobre, al rico y a quien sea. No Esa es es necesario hacer justamente, una opción, ya estamos comprometidos. Cuando Jesús nos ajá, manda, vayan a proclamar el Evangelio del Reino, a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios, ¿qué opción tenemos que hacer? La de obedecerlo, punto. exacto, exacto, Entonces es nuestro deber hacerlo. exacto. Ese quizás es el gran conflicto que tenemos hoy en día, porque creo que dio en el clavo, porque el cristianismo o al cristianismo le ponemos muchas veces etiquetas. Claro, Cristianismo con conciencia social, como recién lo decía, cristianismo a favor de algún género, cristianismo a favor de alguna ideología política, pero el cristianismo como tal tiene que ser el bíblico y el que se refleja en la palabra y no necesita un apellido, porque ya está completo en sí. Ahora, en ese sentido, ¿cómo podemos entenderlo nosotros, sobre todo los que venimos hoy día con una generación que tiene mayor acceso a toda la información de la historia y que está bombardeados por estas ideologías que muchas veces nos hacen pensar que a lo mejor al cristianismo le falta un espacio que no abordó? Porque eso muchas veces es lo que me preguntan los jóvenes y me dicen, oye, pero el cristianismo no aborda, por ejemplo, la necesidad o la urgencia que había de darle nuevamente el puesto a la mujer, por darle un ejemplo simplemente, y meter un poco ahí el feminismo. O puede ser también que muchas veces se preguntan, el cristianismo no está abordando tanto el tema de la gente que tiene una diversidad sexual. ¿Cómo lo podríamos entender y aplicar también eso? Porque es algo necesario hoy en día. mira, Daniel, quien dice eso, Ujú, y si lo dice uno que dice ser creyente, ujú, está haciendo gala de ignorancia, porque el paradigma, el modelo de nuestra fe cristiana se encuentra en el Nuevo Testamento y tiene nombre y apellido, es Jesucristo el Señor. Entonces, quien dice que el cristianismo nunca se preocupó por la mujer, que el cristianismo no tiene definiciones en cuanto a cuestiones como homosexualidad, diversidad de género y todo lo demás, es un ignorante. El cristianismo, no el cristianismo, la fe cristiana tiene opiniones muy claras sobre esto y tiene ejemplos muy claros sobre esto. El ejemplo por excelencia es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, si lo queremos oír o no lo queremos oír, si está de acuerdo con nuestra opinión o no, eso es otro cantar, ¿verdad? Pero con solo leer los evangelios y leerlos con cuidado, uno se puede dar cuenta muy bien qué es lo que cuál es la actitud cristiana frente a todos estos problemas que vos acabas de mencionar. Entonces, si pudiéramos buscar un mínimo común denominador que abrace todas estas enorme cantidad de cuestiones ultra complicadas, porque la lista sería enorme, gigante. diríamos que la voluntad de Dios, tal como se dio a conocer en Cristo, es que nosotros como seres humanos lleguemos a ser plenamente humanos. ¿Y qué significa ser plenamente humanos? Ser como Jesús. Jesús fue muy clarito cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ujú. Ahora, ¿qué significa tener vida abundante? Probablemente tenemos que tratar de entender la definición de Jesús de esa vida abundante y no la que se nos ocurre a nosotros. Porque si vos hablas de una pareja en matrimonio igualitario, ellos te van a decir que la vida abundante significa el expresarse amor y vivir juntos bajo un mismo techo y con un compromiso matrimonial. Ajá. Yo no creo que Jesús piense que esa es vida abundante. Vida abundante es que un varón sea un buen varón, bien varón, y una mujer, bien mujer, porque así los creó Dios. Ahora, ¿qué piensan otras personas? Merecen mi respeto, merecen mi consideración y todo lo demás, pero no merecen mi acatamiento, porque mi modelo de ser humano es Cristo. Y el deber de todo cristiano, de toda cristiana, es crecer, como dice Pablo en Efesios 4, a la estatura de la plenitud de Cristo,
a un varón, a un ser humano en este caso, perfecto, no lleno de agujeros a medias, que sí, que no, que quizás, que tal vez, que puede ser así, que puede ser así, que puede ser de otra manera, que su identidad es esta, que su identidad es la otra. No, un ser humano perfecto. ¿Como quién? Un ser humano perfecto como Cristo. Y su perfección no está en que su conducta es así, es asá, es blanca, negra, azul, verde, para arriba, para abajo, de izquierda o de derecha. Su plenitud está en una plenitud de amor, de entrega, de sacrificio de sí mismo. Así es. Y ese es nuestro modelo. Entonces, Así cuando un es. cristiano anda confundido, que no sabe para qué lado andar, que tiene problemas de identidad, que tiene problemas, que no sabe cómo comportarse, que siente que no, porque los cristianos, el cristianismo no se ha ocupado de los pobres, o no, el cristianismo no ha estado por leyes laborales justas, o el cristianismo ha admitido la esclavitud, o cosas por el estilo, bueno, ¿por qué no se fijan en Cristo? ¿Será que Ese es nuestro justamente modelo. ese es el conflicto, querido pastor? Porque quizás a lo mejor no hemos tenido una, una sed, una hambre a nivel general por entender mejor la palabra y por estudiarla y por involucrarnos en ella. ¿A lo mejor Y en será ese parte nuestro gran conflicto? sí, en parte sí. Eh, yo te diría, Daniel, que volviendo al planteo original Sí, tuyo, que una buena pregunta para hacerle a muchos de estos hermanos, porque son hermanos en la fe, por lo menos si te entendí bien, que objetan algunas cuestiones o ven lagunas o hiatos en la fe cristiana, yo les diría que empiecen por leer la Biblia, porque muchas de las opiniones que emiten son, como dije antes, expresión de una gran ignorancia. No han leído la Biblia. La realidad, Daniel, es que muchos de los pastores de los que vos hablabas antes tampoco la han leído, tampoco la han estudiado. Todavía hay gente que se sorprende, mirá vos, esto estaba en la Biblia. Claro que está en la Biblia. ¿Por qué nuestro libro guía y demás? Claro que no todo es explícito, pero ¿para qué tenemos el Espíritu Santo que nos ayude a entender la así es. palabra del Señor? Jesús fue bien clarito. Él los va a llevar a toda verdad y les hará entender las cosas que les he dicho. Entonces, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo. No podemos ser creyentes si no tenemos el Espíritu Santo. Así es. Entonces, combinemos eso para encontrar respuestas a las preguntas, a los problemas y dilemas con que nos enfrentamos cada día. No es que no sabemos, no tenemos recursos, es que no los conocemos. Y no Eso. los conocemos porque no los usamos. Así es, no los usamos y quizás hemos caído mucho en la teología de púlpito, que se puede llamar o denominar así, que es recibir simplemente lo que dice el pastor y no yo involucrarme personalmente en lo que dice realmente la Sí, escritura. con el agravante de que esa teología de púlpito no existe, Sí, porque no hay teología. e- Hay un tipo hablando exacto. tonterías, contando cuentos, haciendo chistes y tratando de ganar audiencia, pero no hay palabra de Dios. Daniel, esta es una crisis número uno en las iglesias evangélicas en América Latina. No hay palabra de Dios. Los que hablan no hablan inspirados por el Espíritu Santo. Eh, no digo la mayoría, en muchas iglesias evangélicas ya ni siquiera se lee un pasaje bíblico en todo el culto. Wow. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Un brutal analfabetismo bíblico. Brutal, brutal. La gente de tu generación, lamentablemente, no tiene ni idea de la Biblia. Porque antes, la generación anterior, la gente de mi edad, por lo menos tenían la Biblia en la mesita de luz, de adorno, o en una repisa en el living, de adorno, pero y eso que está justo en el medio, es el más fácil de encontrar, porque nunca Exacto. lo leyó. Si vos le decís, Jesús dijo tal o cual cosa, te miran con cara como diciendo, wow, este, como algo que nunca lo había oído. No, eso es muy cierto y es verdad. Y por eso hablaba un poquitito de lo que algunos denominan teología de púlpito. Y al final, este conflicto que tenemos de tener
quizás gente adelante que no ha estado preparada. ¿Usted qué considera con la gente que está adelante dentro de las comunidades? ¿Tiene que estar preparada en qué ámbitos? ¿Cuáles son sus prioridades de preparación? Yo creo que primero, cualquier persona que apetece obispado, como dice el apóstol Pablo, Sí. eh, no puede ser un neófito. Neófito significa alguien que acaba de llegar a la fe, es decir, que no ha recibido doctrina. Doctrina no es dogma, doctrina es la verdad según debe ser enseñada. Es decir, él recibió al Señor, tiene el Espíritu Santo, pero ahora hay todo un proceso, como dice la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, Ujú. ese proceso es incipiente. Entonces, si esta persona neófita, que está en un proceso incipiente de discipulado, termina pastoreando una grey, no interesa qué tamaño tiene, Ujú. es una invitación al desastre, porque es un ignorante que va a seguir guiando, aunque sea de manera inocente, cándida, a un montón de otros ignorantes y en consecuencia van a cometer errores y pecados. Eh, la primer preparación que necesita alguien que apetece obispado es ser un creyente, tener el Espíritu Santo y en consecuencia empezar a dar muestras de una transformación en su vida, es decir, de un proceso de santificación en su vida. Esto se logra, los caminos evangélicos, digamos así, tradicionales para lograrlo son la lectura y estudio, meditación, consideración, reflexión de la palabra de Dios y la oración. Y también el compartir la palabra y la oración con otros de la misma fe. Dietrich Bonhoeffer, un gran teólogo alemán, alentaba esta reunión de los creyentes precisamente porque, decía él, allí en la reunión de la comunidad de fe es donde nos damos y recibimos palabra de Dios. Hay una dinámica en la oración conjunta, en la consideración conjunta de la palabra de Dios, un ida y vuelta, ¿verdad? Donde nos alentamos con la palabra de Dios. Y luego creo que para tener liderazgo en la comunidad de fe hacen falta personas no perfectas, pero sí perfectibles, es decir, que se dejen eh, modelar por el Espíritu Santo. Enseñables por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Enseñables. Y enseñables por el Espíritu Santo, claro, Ujú. ¿qué es lo que hace el Espíritu propiamente? Tienen que ser personas también con un cierto equilibrio emocional. Uno de los problemas que yo observo en muchos liderazgos evangélicos es que están ocupados por serios problemas de desequilibrios emocionales. Entonces eso fácilmente lleva a conductas histéricas colectivas, lleva a decisiones totalmente irracionales e irreflexivas, impulsos descontrolados. Y la otra cosa ligado con esto, personas de una alta honestidad, Ujú. que muestren en su vida personal, en su vida familiar, una cierta calidad de vida cristiana que les da autoridad para ayudar a otros a vivir esa calidad de vida cristiana. Así es. Y luego, obviamente, toda formación, todo estudio, toda educación que se pueda recibir va a enriquecer los dones que se tengan. Así es. Nada va a poder reemplazar los dones del Espíritu Santo. Ujú. Eh, Profecía, palabra de ciencia, de conocimiento, dones de sanidades, todos los dones del Espíritu habidos y por haber. Eso es más importante que ninguna otra cosa. Pero cuando la persona dedica responsablemente tiempo al estudio, a leer, a buscar, a investigar, etcétera, etcétera, enriquece ese caudal de herramientas de trabajo que el Señor le da, además del poder y la autoridad que pone el Espíritu Santo. En este sentido, yo creo que Jesús mismo es un modelo hermoso
de alguien que tenía todos los dones y sin embargo se preparó muy bien. La sabiduría con la que él discutió con los doctores y eruditos a los 12 años en el templo no es solo la sabiduría de Dios, es la sabiduría que él adquirió en la sinagoga del pueblo, estudiando las escrituras. Y la sabiduría que tenía el apóstol Pablo no es solo la que le daba el Espíritu por llenarlo y por los dones que el apóstol tenía, sino porque el tipo se quemó las pestañas estudiando con Gamaliel, conocía las escrituras de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y encima era alguien que recibía revelación del Señor en una mente brillante, pero que no tenía telaraña, no era ocioso, investigaba, buscaba, conocía muy bien las Sagradas Escrituras y sabía también cómo aplicarlas, además de una serie de conocimientos que no tenían nada que ver con la Biblia. Pablo evidentemente era un profundo conocedor de la filosofía griega, especialmente el estoicismo, además de la poesía griega, a la que cita, por ejemplo, en el discurso en Atenas. De manera que cuanto más se prepara una persona, más recursos va a tener para servir con mayor efectividad al Señor. No hay excusa para eso. No hay excusa. Así es, sí. Absolutamente de acuerdo y creo que pareciera extraño mencionarlo, pero es muy oportuno decirlo y creo que, como usted bien lo dijo, la primera característica que debería tener esta persona es creer en Cristo, porque a veces se puede obviar, pero es poner nuestra fe, nuestra dependencia en Él y depender absolutamente de Jesús. Bueno, querido pastor, hemos tenido un tiempo de conversación bastante increíble, ha pasado rápido, lo agradezco muchísimo para ya ir finalizando y no quitarle quizás más de su tiempo, que sé que tiene una agenda bastante ocupada. Quisiera pedirle dos cosas. Quisiera pedirle que nos pudiera dar un consejo a todos los que estamos viendo con respecto a cómo deberíamos mentalizarnos, que deberíamos, en el sentido de nuestro actuar cristiano. ¿Cómo podríamos mentalizar o normalizar nuestro actuar como cristianos? Porque a veces creemos que ser cristianos era, antes de la pandemia, asistir un día domingo al culto que se hacía. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer como cristianos? ¿Cuáles deberían ser nuestras características? Y después de darnos esos consejos, le pediría que pudiera orar por todos los que nos están viendo y por nosotros mismos para que esta conversación sea de bendición, haya sido de bendición, perdón, y también podamos ponerlo en práctica. Porque si hay algo que a mí me llama la atención muchas veces es que los cristianos somos muy buenos en la teología, en la teoría, pero no en la teología práctica, no en la praxis. Y eso es algo que ¿Sí? tenemos que cambiar. Muy bien. Lo primero que diría es esto. Desde el punto de vista individual, cada hombre, cada mujer que ha puesto su fe en Cristo tiene la plenitud del Espíritu Santo morando en su vida. No es que el Espíritu está afuera esperando que le demos permiso para entrar. Si creímos en Cristo, si le entregamos nuestra vida a Cristo, si lo reconocimos como nuestro Salvador y como nuestro Señor, Cristo en la persona del Espíritu Santo ha venido a morar plenamente en nuestra vida. Nuestra vida está en Cristo, para usar una frase bien típica del apóstol Pablo, y Cristo está en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si esto es así, tengo todos los recursos para ser Cristo en este mundo. Cuando hablo, es Cristo el que habla. Cuando escucho, es Cristo el que escucha. Cuando miro, es Cristo el que mira. Cuando toco a alguien, es Cristo el que toca. Cuando oro por sanidad, es Cristo el que sana. Cuando reprendo a Satanás y echo fuera un demonio, es Cristo el que lo hace a través mío. Me tengo que meter en la cabeza, Daniel, que si he puesto mi fe en Cristo, Cristo vive en mí plenamente por su Espíritu Santo y yo estoy plenamente en Cristo en tanto estoy bajo su señorío y le obedezco. Esto es desde el punto de vista individual. Eso me da
autoridad para hablar, hacer, sentir, pensar, etcétera, lo que sea, siempre bajo el señorío de Cristo. En términos colectivos, Jesús fue bien claro cuando dijo, donde están dos, plural, o tres, es lo mismo, no interesa, o 3.000, o 3 millones. La diferencia está entre 1 y 2, entre el singular y el plural. Donde están dos reunidos en mi nombre, como estamos vos y yo en este momento, yo estoy en medio de ellos. Y otra vez se cumple la misma fórmula espiritual. Cristo está en nosotros, Daniel. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos iglesia. Entonces, cuando yo salgo del singular y me voy al plural y estoy con mi esposa, mi esposo, mi amigo, con Daniel Rebolledo ¿cómo se llama esto? En el programa, en la plataforma, o lo que sea, en una llamada telefónica, en un email, hablándote a 1,5 metros de distancia, pero somos creyentes, ahí está Cristo. Y donde está Cristo, hay paz, hay salud, hay sanidad, hay bendición, hay todo lo que dice la palabra que hay en donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, de la manera que sea. No dice se reúnen uno al lado del otro, se reúnen. Nosotros estamos reunidos en este momento y en tiempo real. Así es. Y en tiempo real. Maravillosamente la tecnología lo permite. Entonces, sea como individuos o sea como iglesia, cuerpo de Cristo, nosotros tenemos todo lo necesario para actuar en este mundo complejo, difícil, y hacerlo en su nombre. Lo que tenemos que recordar es, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, como esposo, como estudiante, como obrero, como empleador, como funcionario, como maestro, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como iglesia, con templo, sin templo, con pandemia, sin pandemia, con cuarentena, sin cuarentena, con barbijo, tapaboca o lo que sea, alcohol en gel, seguimos siendo cuerpo de Cristo y tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio de manera integral, proclamando el Evangelio del reino, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. ¿Qué te parece si oramos? Amén. Amén. Amado Señor, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a mi hermano Daniel por esta maravillosa iniciativa suya de recoger opiniones, pensamientos, palabra tuya y de ponerla a disposición de cuantos tengan interés en recibirla. Dale gracia en este ministerio, oportunidades de multiplicarlo, dales fidelidad a tu señorío y responsabilidad para hacerlo de la mejor manera que Él puede para tu gloria y para tu honor. Y a todos aquellos que estén compartiendo este programa, que la bendición tuya también les alcance. Y que lo que hemos conversado con Daniel, de alguna manera, por obra de tu espíritu, les edifique, les anime, los motive, los impulse, les inquiete y puedan ellos también servirte en estos tiempos difíciles y complicados conforme a tu voluntad. A todos ellos, Señor, yo les deseo lo mejor conforme a tu voluntad y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, querido Pastor Pablo, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido de conversación. Ha sido muy bueno, la verdad es que muy enriquecedor. Como le decía, cuando estuve estudiando licenciatura en teología, tuve que leer algunos de sus textos que fueron bastante No te de quedó más bendición. remedio. No, fue bastante de bendición y estoy muy contento por este tiempo de conversación y le agradezco a usted la apertura que tiene para poder conversar con personas como yo que quizás pueden ser más jóvenes y que estamos comenzando recién en todo esto. De verdad, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos han visto y les agradecemos y les mandamos un abrazo y gracias por conectarse a El Conversatorio. Dios les bendiga.